Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, en relación al reto de esta semana, eh, pues me permito informar que, pues, de acuerdo con las lecturas que se han realizado y teniendo en cuenta la introducción, metodología, discusión, conclusiones, recomendaciones y todo aquello que nos ha permitido como validar este tipo de escritos, puedo determinar que sí estoy en la condición de formular un problema en relación a las lecturas que se hacen. En este caso, en la lectura, el escrito que solo consulté esta semana es sobre los orígenes y la naturaleza de la Gran Depresión 1929-1939 por Peter Fearon. Esta Gran Depresión sucedió en Estados Unidos. La introducción como tal es la siguiente. Contexto histórico es la crisis económica mundial iniciada en Estados Unidos en 1929. El impacto global fue un desempeño masivo de la caída de la producción y un colapso financiero. Objetivo en sí del autor es analizar causas, naturaleza y consecuencias de la Gran Depresión. La metodología que pude como ingresar en esta lectura es que primero recolecta datos económicos y documentos históricos, analiza las causas inmediatas, Krasburg-Sachs, y las causas profundas de superproducción, desigualdad, fragilidad bancaria. Tercero, compara la experiencia de Estados Unidos con la de Europa. Cuarto, evalúa las consecuencias sociales, políticas y económicas. Y quinto, concluye que la crisis fue estructural y global, no un hecho aislado. En esta metodología se pudo validar que el uso de fuentes principales como son las estadísticas económicas, como producción industrial, comercio internacional, empleo, precios agrícolas, documentos oficiales como informes gubernamentales, políticas económicas, registros bancarios, estudios académicos como investigaciones de economistas contemporáneos y posteriores, comparación internacional con Estados Unidos como epicentro, pero también Europa y otras regiones para ver cómo se propagó la crisis. Eh, para esta metodología también se tuvo como en cuenta unos aspectos, entre ellos fue el procedimiento de análisis, como son paso 1, identificación de causas inmediatas de la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la especulación financiera y falta de regulación. Un paso 2, que fue el estudio de causas estructurales, superproducción agrícola e industrial, consumo por desigualdad en la distribución de ingresos y fragilidad del sistema bancario. También él tuvo en cuenta un paso 3, que fue comparación entre países, cómo reaccionó Estados Unidos con el New Deal, que fue el banco que quebró en esa Gran Depresión, y cómo reaccionó Europa, proteccionismo, políticas más tardías. Esta lectura llevó como tal a una discusión, o se puede identificar como tal, fue la discusión que en este caso hace el autor Fearon, que él enfatiza que la Gran Depresión no puede explicarse únicamente por el crash bursátil de 1929. La caída del Wall Street fue el detonante, pero detrás había desequilibrios estructurales, superproducción agrícola e industrial, subconsumo por desigual distribución de ingresos, fragilidad del sistema bancario. Esta discusión trajo como en sí dimensión internacional, que es la metodología comparativa de Fearon, permite ver que la crisis fue global. Estados Unidos fue el epicentro, pero Europa y América Latina también sufrieron por esta Gran Depresión. Europa sufrió proteccionismo y políticas tardías que agravaron la recesión. América Latina, caída de exportaciones agrícolas y materias primas.
La independencia económica mundial amplificó los efectos anticipando lo que hoy llamamos globalización de la crisis. El impacto social, este doctor Firon discute cómo la depresión generó desempleo masivo, pobreza y descontento social. Este abrió paso a transformaciones políticas en Estados Unidos. El New Deal de Roosevelt marcó el inicio de la intervención estatal en la economía. En Europa la crisis favoreció el auge de movimientos extremistas, nazismo, fascismo, al aprovechar el malestar social. La, dis la discusión conecta economía con política, mostrando que las crisis económicas tienen consecuencias más allá de lo financiero. También en la discusión, él informaba sobre lesiones metodológicas. Fueron critica, Firon critica la falta de regulación financiera y la confianza excesiva en el mercado. Su análisis sugiere que las crisis deben estudiarse desde una perspectiva interdisciplinaria: economía, historia, política y sociedad. La discusión además invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas restrictivas, coordinación internacional para prevenir colapsos similares. Entre las conclusiones que pude sacar de esta lectura hecha por Firon, se identificaron causas como la siguiente: superproducción agrícola e industrial frente a un mercado limitado, subconsumo derivado de la concentración de ingresos en las élites, especulación bursátil y falta de regulación financiera, debilidad del sistema bancario y quiebras masivas. Consecuencias: desempleo masivo y pobreza generalizada, caída del comercio internacional, proteccionismo, transformaciones políticas, auge de populismos y cambios en políticas económicas, diferencias regionales, recuperación más rápida en Estados Unidos que en Europa. Recomendaciones implícitas en el análisis: regulación más estricta de los mercados financieros, políticas distributivas para evitar el subconsumo, coordinación internacional para enfrentar crisis globales. Bueno, realmente esto fue una lectura muy interesante, me llamó demasiado la atención, porque pues sabemos que Estados Unidos es una de las grandes potencias en el mundo, y verse afectada en este año, leyendo todo este escrito, me pareció muy interesante. Aprendí que la Gran Depresión no fue solo como un accidente financiero por la caída de la bolsa en 1929, sino que fue como el resultado de desequilibrios profundos, tanto en superproducción, en desigualdad y fragilidad bancaria. Además, pues la lección más importante es que las economías necesitan regulación, redistribución y cooperación internacional para evitar que se repitan esos colapsos de esa magnitud.